Fue en la mesa del almuerzo del Día del Padre que sentí la puñalada de la ingratitud. Mi único hijo, aquel del que tanto me enorgullecía, me entregó un calzoncillo blanco común en un paquetito sin gracia, mientras obsequiaba al suegro con un carro 0 kilómetro. La humillación quemó mi pecho como brasa viva cuando vi el lazo rojo en aquel sedán plateado, reluciente, parado en la acera, mientras yo apretaba entre los dedos callosos el envoltorio fino con mi regalo. Nunca voy a olvidar la mirada de desdén que Vanessa, mi nuera, me lanzó cuando Roberto anunció todo pomposo: «Suegro querido, usted se merece solo lo mejor». Y entregó la llave del automóvil en las manos de don Claudio. El hombre casi saltaba de alegría, mientras yo, en el rincón de la mesa, era tratado como aquello que mi nuera siempre susurraba por detrás: el fantasma que come. Sirvieron mi plato por último, con las sobras que ya se enfriaban. Nadie me dirigía la palabra, como si 48 años reparando los motores más complicados de esta región hubieran sido engullidos por el tiempo sin dejar valor ninguno. Diciendo, era lo que decían, ahorré cada céntimo para mandarlo a hacer la universidad en Madrid. Mientras tanto, yo seguía despertándome antes de que saliera el sol, con las manos agrietándose de tanto tocar grasa y herramienta pesada, soportando el calor infernal dentro de aquel taller de zinc. En las noches de lluvia fuerte, yo aún me quedaba despierto preocupado si el techo de la parte nueva de la casa que estaba construyendo para que Roberto volviera iba a aguantar. Nunca me importó sacrificar mis sueños por los suyos. Usted también con alguna situación difícil. Todo un poco. Mandioca, frijol, maíz, lo que diera para alimentar a la familia y vender el excedente en la feria de sábado. Éramos 5 hermanos, yo el mayor, y desde temprano aprendí que en la vida nada cae del cielo. Con 7 años ya ayudaba en el campo, cargando agua en latas en la cabeza, espantando los pájaros de la plantación y cuidando los animales. Y escribir, y principalmente aprendí a contar, lo que fue fundamental para mi futuro. Coronel para echar un vistacito. Él se rió de mi cara. ¿Qué va a hacer el muchachito raquítico donde hombre hecho no pudo? Pero insistí tanto que me dejó, más para humillarme que por creer. De aquel día, siempre que había algún problema mecánico en la región, venían a llamarme. A los 18 años me mudé a Córdoba y comencé a trabajar en el taller de don Ceca, el único mecánico de la ciudad en esa época. El hombre era bueno, pero bebía demasiado, y pronto yo estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Aprendí todo sobre motores de carro, camión, tractor, bomba de agua, generador, cualquier cosa que tuviera engranaje e hiciera ruido. Madrid. Compré su taller con el dinero que había juntado. Mi rutina era dura, pero me gustaba. Me despertaba a las 5 de la mañana, tomaba un café negro fuerte y ya estaba en el taller antes de las 6. Primero organizaba las herramientas. Después revisaba el trabajo del día anterior. A las 7 en punto abría las puertas. Los clientes comenzaban a llegar y rara vez paraba antes de las 8 de la noche. Mantenía siempre una toalla colgada del cuello. Mis manos eran pura grasa y callo, las uñas siempre negras, por más que las tallara con aquella pasta especial que usan los mecánicos. Había días que ni almorzaba bien, solo un sándwich de pie, mientras miraba un motor abierto. Otros días, cuando aparecía un problema más complicado, me quedaba hasta tarde de noche, solo yo y una lámpara, tratando de descifrar el misterio. Resolvía. Aquello no era solo trabajo, era cuestión de honor.
Meses después estábamos noviando y al año siguiente casados. Nuestro matrimonio fue de esos simples pero sólidos. No teníamos mucho, pero lo poco que teníamos lo dividíamos con amor. María cuidaba la casa y al niño. Yo trabajaba en el taller. Los domingos íbamos a misa en la iglesia matriz y después almorzábamos en casa de su madre, doña Josefa. Eran tiempos felices, a pesar de la dureza de la vida. Tenía 12 años. María comenzó a sentir unos dolores. Fue al médico en Madrid y volvió con la peor noticia. Cáncer de páncreas, ya avanzado. En 6 meses perdí a mi compañera, el amor de mi vida. Fue como si me arrancaran un pedazo de mí. Trabajo. A veces, cuando aparecía un tractor averiado en alguna hacienda distante, iba hasta allá. Pasaba días fuera. Roberto se quedaba con doña Josefa en esos periodos. Me quejé de gastar en educación. Pagué curso de inglés, de informática, material escolar del bueno. En las vacaciones siempre me las arreglaba para llevarlo a Barcelona, para ver el mar y conocer la capital, aun cuando eso significaba quedarme sin comprar medicina para la presión o postergar el cambio de las herramientas del taller. Yo mismo restauraba. Comencé con un Beetle 1962, después vino un Chevrolet Opala 1975 y con el tiempo junté 5 reliquias más. El más valioso era un Ford Maverick 1976, azul metálico, una verdadera joya que restauré pieza por pieza durante 3 años. Efectivo guardados en una caja fuerte pequeña que instalé debajo del piso del taller, donde guardaba también documentos importantes y algunas joyas que fueron de María. Principio pensé que era buena señal de iniciativa, pero pronto me di cuenta de que detrás de todas esas sugerencias había cierta impaciencia con mi manera antigua de hacer las cosas, un desprecio mal disimulado por mis conocimientos que, según él, estaban obsoletos. Nariz a todo lo que es simple. Pronto vi que no le gustaba nuestra casita, ni mi presencia. Siempre que venía de visita, se las arreglaba para comentar sobre el olor a grasa que impregnaba todo, sobre cómo la casa era apretada, sobre cómo era peculiar vivir detrás de un taller. Roberto, que antes se enorgullecía de nuestro rincón, comenzó a disculparse por la simplicidad, como si fuera algo vergonzoso. Él volviera de la universidad. Al principio se quedaron viviendo en nuestra casa en el fondo del taller. Yo hasta pensé en construir una parte nueva, más moderna, pero antes de que pudiera juntar el dinero necesario, don Claudio ofreció un apartamento de regalo para la pareja en el único edificio de 3 pisos que había en la ciudad, considerado el lugar más elegante de Córdoba. Después quincenales, hasta que se resumieron a fechas especiales. Y aún en esas ocasiones era visible su incomodidad, siempre mirando el reloj, inventando compromisos para salir más temprano, hablando por el celular durante todo el tiempo que estaba conmigo. Era ver cómo mi hijo fue cambiando. El niño que crié para ser honesto y trabajador comenzó a andar con la gente de la alta sociedad de Córdoba. Esa gentecilla que cree que tener dinero es licencia para humillar a otros. Roberto pasó a usar ropa cara, compró un carro importado financiado y vivía hablando de viajes internacionales que pretendía hacer. Desprecio por los orígenes, por todo lo que representaba nuestro pasado de lucha. El taller, que era mi orgullo y ganapán, se volvió motivo de vergüenza para él. Grasa, un lugar para usted. Hay unos apartamentos pequeños cerca del centro, perfectos para un señor de su edad. Impaciente. Usted es demasiado terco, papá. Ese taller es un atraso de vida.
En cualquier momento van a abrir una concesionaria moderna aquí y usted va a la quiebra. Fue empeorando poco a poco. Roberto comenzó a esparcir por la ciudad que yo estaba con problemas de memoria, que a veces olvidaba el nombre de las piezas, que ya no podía hacer trabajos complejos. Pura mentira. Mi cabeza siempre fue buena, y mis manos, a pesar de la artritis que comenzaba a molestarme en los días de lluvia, aún eran firmes como siempre. Pero el daño estaba hecho. Algunos clientes antiguos comenzaron a mirarme con desconfianza. Otros llevaban sus carros a un taller nuevo que había abierto del otro lado de la ciudad, y esperé que se calmara. Lo que escuché en los minutos siguientes volteó mi mundo al revés. El doctor Mendonça, diciendo que iba a restaurar un Maverick antiguo. Cobró por adelantado 280.000 euros y le contó al hombre que usted iba a hacer el trabajo, que era especialista en eso. Suelo se abriera debajo de mis pies. Marinalba siguió revelando un esquema que involucraba falsificación de documentos, desvío de dinero y hasta un caso extraconjugal entre ella y mi hijo. Según ella, Roberto estaba planeando internarme en una clínica para ancianos en Madrid, alegando que ya no tenía condiciones mentales de cuidarme a mí mismo, para entonces vender todo lo que era mío. Vivir en esta mentira, respondió ella secándose las lágrimas. Don Roberto me prometió que íbamos a quedarnos juntos, que iba a dejar a Vanessa, pero ayer descubrí que anda con otra mujer también, una vendedora de una tienda en el centro comercial de Madrid. Yo fui solo una tonta. Todo aquello. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El alejamiento repentino, la insistencia para que vendiera el taller, los comentarios sobre mi supuesta senilidad. Restaurar ya estaba terminado y que ni siquiera era suyo para vender. Ahorros usando un poder en mi nombre. Por suerte, el gerente que me conocía desde hacía décadas encontró extraño y bloqueó la operación hasta que yo confirmara personalmente. Cuando fui al banco, descubrí que la firma en el poder era una falsificación grosera de la mía. Llamé inmediatamente a la policía y registré el parte. El comisario, que era mi amigo de mucho tiempo, prometió investigar, pero advirtió que sería difícil recuperar el carro si ya había salido de la ciudad. ¿Podía hacerme esto? La gota que derramó el vaso. La tristeza que me consumía dio lugar a una determinación fría. Ya había perdido casi todo: la confianza de los clientes, uno de mis carros más preciosos y el respeto de mi propio hijo. Pero aún tenía algo que Roberto subestimaba: mi inteligencia y mi dignidad. Simple. Y para eso necesitaría usar todo lo que aprendí en más de 70 años de vida: paciencia, observación y principalmente la capacidad de escuchar lo que otros no pueden escuchar, sea en un motor fallando o en las entrelíneas de una conversación. Marinalba, y le pedí que me ayudara a reunir pruebas de las actividades de Roberto. Ella, aún dolida por la traición, aceptó inmediatamente. Conseguimos copias de emails, extractos bancarios y hasta fotos del apartamento en Chamberí. Una declaración detallando todas mis posesiones, especificando que no había autorizado a Roberto a vender o transferir ninguno de mis bienes. Hice lo mismo en el banco, revocando cualquier poder existente y bloqueando mi cuenta para movimientos por terceros. Una memoria USB nueva, y grabé en ella todas las pruebas que había recolectado: los intentos de transferencia bancaria, las fotos del apartamento secreto, los emails comprometedores, el testimonio grabado de Marinalba
confesando el caso y detallando los planes de Roberto. También incluí una copia de la denuncia formal que había preparado para entregar a la policía, en caso de que mi hijo no retrocediera en sus planes. Sentí que había retomado el control de la situación. Ya no era una víctima indefensa, sino un hombre que se negaba a ser faltado al respeto, aun por su propio hijo. Trayecto hasta la casa de don Claudio, mantuve una conversación trivial, preguntando sobre el trabajo, sobre el tiempo, asuntos que no exigían mucho involucramiento. Al llegar, fui recibido con la acostumbrada indiferencia por la familia de Vanessa. Don Claudio apenas me saludó, ocupado como estaba mostrando su nueva parrilla importada a los otros invitados. Fui colocado en la punta más distante de la mesa, como siempre, mientras los lugares de honor fueron reservados para el dueño de casa y sus amigos más cercanos, sorprendidos, algunos claramente incómodos por la interrupción. Roberto me lanzó una mirada de advertencia, como diciendo, «No arruine el momento». Poco sabía él que el momento era exactamente lo que yo planeaba arruinar, sus sueños para que los sueños de los hijos pudieran realizarse. Conversación muy esclarecedora que tuve recientemente con Marinalba, la secretaria de mi hijo, una muchacha muy simpática y últimamente bastante arrepentida de las decisiones que tomó. Ella, a pesar de haber sido pagado con dinero que debería haber sido usado para restaurar un Maverick 1976, recuperar pieza por pieza, y que misteriosamente desapareció de mi garaje la semana pasada. Intercambió con el médico que aceptó falsificar el dictamen. Smartphone nuevo que había comprado especialmente para esa ocasión. ¿Difamar? Dejemos que Marinalba explique mejor, entonces. Conmigo. Transferencias bancarias, fotos, mensajes, inclusive aquellos del motel en la carretera de Madrid, donde nos encontrábamos los miércoles. Ahora dirigiéndome directamente a Vanessa, que parecía a punto de desmoronarse. Mi nuera, sé que nunca nos llevamos muy bien, y tal vez yo tenga mi parte de culpa en eso, pero usted no merece ser engañada de esta forma. Además del apartamento secreto y del caso con Marinalba, su marido también se ha estado encontrando con una vendedora de Madrid. El nombre de ella está entre los documentos de esta memoria USB, junto con las reservas de hotel que él hizo en las últimas semanas. Cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Su madre, doña Elena, corrió a abrazarla mientras lanzaba miradas fulminantes a Roberto. «En cuanto a usted, mi hijo», continué, sintiendo un dolor profundo en el pecho, pero determinado a llegar hasta el final, «sepa que ya tomé todas las providencias legales para proteger lo que es mío. Registré en el notario una declaración revocando cualquier documento que usted pueda haber falsificado a mi nombre. Bloqueé mis cuentas bancarias. Y más, importante, el doctor Mendonça ya está enterado de todo y acordó no presentar denuncia en la policía con una condición, que usted devuelva cada céntimo antes de fin de mes. En mi casa me da un carro comprado con dinero sucio, traiciona a mi hija y todavía tiene la audacia de amenazar a su propio padre. Devuelva las llaves de mi portón ahora mismo. De esto, su silla en la mesa principal de esta casa está garantizada a partir de hoy». Expresión era una mezcla de furia y desesperación. Por un momento, pensé que iba a lanzarse sobre mí nuevamente, pero algo en mis ojos debe haberlo detenido. Tal vez fue la firmeza de quien no tiene nada más que perder. O tal vez finalmente comprendió la gravedad de la situación en la que se había metido. Vanessa se levantó,
secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro estaba rojo, pero su voz sonó firme cuando habló. «Se acabó, Roberto. No quiero vivir más con un mentiroso, traidor. Mañana mismo voy a buscar un abogado». Discretamente, mientras otros permanecían pegados a las sillas, no queriendo perderse ningún detalle del escándalo. Sabido valorar el padre que tiene, retiró a uno de los cuartos. Don Claudio se las arregló para sentarme a su lado, en la cabecera de la mesa, y conversamos largamente sobre carros antiguos, descubriendo un interés común que nunca tuvimos oportunidad de explorar antes. Situación con su hijo. Puede contar conmigo. Tengo buenos contactos en el área jurídica. En el almuerzo del Día del Padre se desenvolvieron rápidamente. Vanessa entró con pedido de divorcio, exigiendo la división de bienes y asegurándose de excluir de la partición cualquier propiedad o valor obtenido de forma ilícita. Roberto, acorralado por todos lados, trató de buscarme algunas veces, alternando entre amenazas veladas y pedidos de disculpas poco convincentes. Explicar, localizar el carro en un galpón en los alrededores de Madrid, listo para ser transportado a otro estado. Noticia del escándalo se esparció rápidamente por Córdoba, como era de esperarse en una ciudad pequeña. Para mi sorpresa, el efecto fue lo opuesto de lo que temía. En lugar de convertirse en motivo de chisme y lástima, gané una ola de solidaridad. Clientes antiguos comenzaron a volver al taller, algunos trayendo problemas mecánicos simples, otros apenas para tomar un café y expresar apoyo. Farmacia, en una de esas visitas. Ese hijo suyo nunca me engañó con esa actitud de sábelo-todo. Gente que niega sus propias raíces no merece confianza. Ellos cargaban silenciosamente el miedo de ser descartados, reemplazados, olvidados. Exponer la verdad también sufrió consecuencias. Nadie en la ciudad quería contratar una secretaria involucrada en un escándalo de ese porte. Por eso, la ayudé con algo de dinero para que pudiera recomenzar su vida en Barcelona, lejos de los juicios y miradas torcidas, sobre decisiones relacionadas con carros, y cierta vez hasta me pidió que evaluara un tractor antiguo que estaba pensando comprar para su hacienda, llenando mi vaso antes de que pidiera. Era como si tratara de compensar años de desprecio con pequeños gestos de consideración. Haber sido finalmente reconocido por ella, sino también la percepción de que, a pesar de todo el dolor, algo bueno había surgido de aquella situación. Una nueva comprensión, una oportunidad de sanación. Y por un momento vi en ella a la niña que Roberto había traído a casa por primera vez, antes de que el materialismo y la ambición social hubieran endurecido su corazón. Había esperanza ahí, una posibilidad de recomenzar que, de cierta forma, suavizaba la amargura de la traición de mi hijo. Hacia atrás toda esta historia que acabo de contar, veo que la vida tiene una manera curiosa de enseñarnos sus lecciones más valiosas. Arreglar el carburador de un SEAT 124 antiguo cuando don Claudio apareció sin avisar. Pensé que sería apenas una más de sus visitas cordiales que se habían vuelto frecuentes, pero traía una propuesta que cambiaría completamente mi rumbo. De la idea de los jóvenes brillando cuando conseguían hacer que un motor arrancara por primera vez, o cuando entendían el funcionamiento de un sistema complejo. Aquello me daba una satisfacción diferente de todo lo que había experimentado. Húmedos aún eran respetadas como las mejores de la región para ciertos trabajos. Divorcio. Volvió a estudiar.
Completó la carrera de contabilidad que había abandonado cuando se casó y abrió su propia oficina en la ciudad. Cierto día, apareció en el taller con una propuesta. Costumbre. Creo que me está confundiendo con otra persona. Soy mecánico, no contador. Viejo aquí aprendió tecnología a los 78 años. Con la organización que ella trajo, conseguí ver claramente el potencial que mi pequeño negocio aún tenía. Terminamos expandiendo para una línea de restauración de carros antiguos, algo que siempre hice por pasión, y que descubrí podía ser bastante lucrativo, si era bien administrado. Mudado a Barcelona, donde consiguió empleo en una concesionaria de vehículos. Traté de contactarlo algunas veces. Dejé recados, pero nunca me devolvió las llamadas. ¿Tienes los ojos bajos? Preparativos para la cena. Finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Sé que no lo merezco después de todo lo que hice. Sé que tal vez usted nunca pueda confiar en mí de nuevo, pero no podía seguir viviendo con este peso. En vela arrepentido de sus decisiones. Aprendí que no existe atajo para el carácter, papá. Usted trató de enseñarme eso toda la vida, pero no quise escuchar. Pensé que ser astuto, que conocer a las personas correctas, que tener la ropa correcta era más importante que ser honesto. Y al final me quedé sin nada y sin nadie. Una que crié está volviendo poco a poco. Realización y humildad ante la complejidad de las máquinas, tan parecida a la complejidad de la vida, que compartieron una historia y ahora siguen caminos diferentes. Fondo del taller sigue igual, sencilla y acogedora. Rechacé ofertas de don Claudio para remodelarla o de Vanessa para mudarme a un lugar más cómodo. Este es mi rincón en el mundo, donde cada marca en la pared, cada tabla del piso que cruje, cada herramienta colgada tiene una historia, una memoria. Equivocado. Descubrí que la vida puede florecer a cualquier edad, que nuevas puertas pueden abrirse cuando menos lo esperamos y que hasta las peores traiciones pueden, con tiempo y sabiduría, transformarse en lecciones valiosas. Que defendemos nuestros principios en la honestidad con que enfrentamos cada día, en la capacidad de perdonar sin permitir que nos tomen por tontos nuevamente. Me llaman abuelo con cariño genuino, de quien ya enfrentó su mayor tormenta y sobrevivió. No tengo miedo del futuro, ni vivo preso del pasado. Encontré esa paz que solo viene cuando estamos en armonía con nuestras decisiones, cuando no nos arrepentimos del camino recorrido, aun con todos sus tropiezos y desvíos, propia mayor que la nuestra, y que a veces necesita tirarnos para que podamos levantarnos más fuertes, más sabios, más verdaderos. Mi historia. Espero que la haya tocado de alguna forma, y tal vez ayudado a entender que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y encontrar un nuevo camino. Recomienzo, comparta este video.